El Señor ha entregado su espíritu, ha muerto, ha partido al Hades con el ladrón arrepentido, tal como le prometió. Sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, murió. En las lecciones anteriores estuvimos nosotros viendo esa serie de eventos que ocurrieron desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando el Señor entrega el Espíritu. Vimos cómo hubo un terremoto, las piedras se partieron, 3 horas de oscuridad, santos que habían muerto resucitaron, y el Señor ha dicho, ha gritado: consumado es. La muerte de Cristo en la cruz tiene una implicación enorme debido a lo que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando el Señor inició su ministerio, Juan el Bautista, quien había venido a preparar el camino para él, cuando le vio, dijo a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De parte mía no puedo continuar con el tema de la sepultura del Señor hasta tanto no estudiemos lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, lo relativo al macho cabrío, a Azazel. Yo los voy a invitar para que presten mucha atención en esta primera parte del estudio. Vamos a tener unas 2 o 3 lecciones, porque mi deseo es que ustedes, hermanos, junto conmigo, entendamos bien lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento respecto de este macho cabrío. A lo mejor el concepto del macho cabrío le puede resultar familiar a los que estudian el Antiguo Testamento. Si usted no estudia el Antiguo Testamento, bueno, esto es nuevo para usted. La única mención de el macho cabrío se encuentra en el pasaje sobre la institución del día de la expiación en la ley mosaica. Levítico capítulo 16. O lo que se conoce como la fiesta del Yom Kippur, traducido al castellano, o como lo dice el Antiguo Testamento, el día de la expiación. Pero vamos a leer unos cuantos versículos para que nos ubiquemos en contexto. Ya va, ya va, ya va. Espera un momento. Si te gusta el ancla del Evangelio y te has visto beneficiado en algún momento y quieres que siga existiendo este proyecto, puedes apoyarnos a través del botón unirse aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Y es que solo por el monto mensual del precio de un café que te tomas cada día, estarás ayudando a que el ancla del Evangelio se mantenga en pie. Y con tu apoyo no solamente haces posible que este proyecto siga existiendo, sino que también tendrás acceso a beneficios que pronto estaremos agregando. Levítico 16, versos 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová,
y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Versos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Tranquilos, hermanos, no se preocupen. Vamos a analizar todo el capítulo 16, versículo por versículo. No en la lección de hoy, esta va a ser una introducción, porque quiero que entendamos básicamente lo referente a ese macho cabrío que es por Azazel. Palabra traducida como macho cabrío en Levítico significa literalmente por Azazel. Yo llevaba un tiempo de cristiano y creo que fue hace unos 40 años cuando me encontré con este tema de Azazel. Y me llamó mucho la atención. Yo nunca había escuchado o leído respecto de esto. Pero desde ese entonces siempre he tenido presente lo que aprendí en esa ocasión y he venido a entenderlo ahora con mayor magnitud, habiendo llegado a lo relativo a la muerte de nuestro Señor en la cruz, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tal cual como lo dijo Juan el Bautista. El significado por Azazel es algo, por decirlo, obscuro. El verso 8, el verso 10 y el verso 26 de Levítico son los únicos pasajes en toda la Biblia en donde encontramos este término. Vuelvo y leo. Y echarás suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ese es el término hebreo para Azazel. Verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Y verso 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Como dije hace un momento, la palabra Azazel aparece en estos tres versículos. No se usa en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. La palabra no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento excepto en este capítulo 16 de Levítico. Señor Strong, en su diccionario de palabras hebreas y arameas, nos dice que significa chivo de partida, chivo expiatorio.
como Levítico 16, en estos 3 versículos son los únicos pasajes donde encontramos nosotros el término Azazel. Ha dado pie pues para que muchos especulen con respecto a eso. Un grupo que ha especulado demasiado sobre quién es Azazel, qué significa, qué representa, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero yo no voy a hablar ahora de ello. Quiero centrarme exclusivamente en lo que podemos aprender nosotros del contexto de Levítico 16. Azazel es el nombre premosaico de un ser personal colocado en oposición a Jehová. Aarón, como dice el verso 8, que ustedes ven ahí en pantalla, debía echar suertes sobre 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El otro macho cabrío debía ser enviado para Azazel al desierto. Dice el verso 22. Y aquel macho cabrío, o sea, pues, para Azazel o por Azazel, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Cada uno de los machos cabríos, recuerden que eran 2, habiendo sido presentado a Jehová antes de que se echaran las suertes, se encontraba en una relación sacrificial con Dios. Dice, los presentará delante de Jehová. Tenían una relación particular, sacrificial con Dios. Ahora, como leíamos hace un momento, Aarón, el sumo sacerdote, debía echar suertes para saber cuál macho cabrío era para Jehová y cuál macho cabrío era para Azazel. Siguiendo, volviendo al versículo 22, fue el acto de Dios elegir uno de los machos cabríos para su servicio en la forma de el sacrificio ordinario y el otro para su servicio al llevar los pecados a Azazel. Por medio de esta expresiva señal externa, dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, del pueblo de Israel. Llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Los pecados eran devueltos al autor del mismo pecado. El enteramente separado, este macho cabrío era abandonado en el desierto, era separado totalmente, era desterrado del reino de la gracia. No hay nada en el contexto que nos dé una pista sobre el significado exacto del término Azazel. Y al no encontrar nosotros en el resto de la Biblia otras apariciones del término Azazel, entonces no podemos consultar otro contexto. Debemos quedarnos en Levítico 16. La Reina Valera traduce macho cabrío, pero Azazel no era el macho cabrío, era para Azazel. El macho cabrío no era Azazel, el macho cabrío era para Azazel, como el otro era para Jehová. El otro macho cabrío no era Jehová. Leamos nuevamente ahí el verso 8.
y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Un macho cabrío era por Jehová o para Jehová, pero el macho cabrío no era Jehová. Y el otro macho cabrío era por Azazel o para Azazel. De eso vamos a hablar un poquito más adelante en la segunda lección, porque hoy estamos en la introducción. En la antítesis, un por debe significar lo mismo que el otro por. Entonces, uno era por Jehová y el otro era por Azazel. El macho cabrío no perdió el carácter sagrado con el que había sido dotado al ser presentado ante Jehová. Era, al igual que el macho cabrío, inmolado, una figura de aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sobre quien el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Recuerden que el macho cabrío por Azazel llevaba los pecados de todo el pueblo y era enviado al desierto. Bueno, Jesús cargó con nuestros pecados. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, sobre quien el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros muchas veces en la cena del Señor hemos citado Isaías capítulo 53, versos 4 y 6, que dice eso. Y todo eso de el Señor haber cargado el pecado de todos nosotros fue para que llegáramos a ser una iglesia santificada, para ser presentada a Él sin que tuviéramos mancha ni arruga ni cosa semejante. Algunos consideran a Azazel como un demonio o el diablo mismo, pero ningún otro pasaje de la Biblia sugiere ceremonias para el diablo por orden divina, porque estaríamos diciendo nosotros, deberíamos concluir, si Azazel es un demonio y el diablo, que entonces le vamos a hacer una ceremonia al diablo, y eso por orden divina. Ahora, prestar servicio formal a Satanás o a cualquier demonio no es el genio del judaísmo o del cristianismo. Recuerden que cuando Satanás tentó al Señor, el Señor le dijo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces aquí no se le está prestando un servicio al diablo. Las versiones más antiguas implican qué es el macho cabrío. Y cuando hablo de las versiones antiguas, primero me refiero a la versión de los 70 del Antiguo Testamento, en donde encontramos nosotros el término apompaios con respecto a Azazel, ese macho cabrío, que significa el que aparta el mal. Y la otra versión antigua a la que hago referencia es a la Vulgata latina, que traduce Caper emisaurios, latín, que significa el macho cabrío que se aleja. Recuerden que ese Azazel era llevado al desierto, era sacado, llevado al destierro, al desierto, donde se abandonaba por completo. Hay una palabra árabe, la palabra Azazel, de uso poco frecuente, que significa un demonio maligno. Eso es en árabe. Ahora, la lengua árabe es afín al hebreo, pero este uso de la palabra en árabe puede haber surgido de un malentendido de este mismo rito entre los judíos, pues los árabes corrompieron muchas ideas judías. Pero vamos a dejar que el árabe
nos proporcione una clave para la etimología de la palabra. El verbo árabe asal significa separar, quitar, separar. Y el sustantivo puede simplemente duplicarse, asal, y significa separación. Ahora, esto tendría sentido en todo el texto de Levítico 16. Recuerden, un macho cabrío era para Jehová, como ofrenda por el pecado. El otro, para la separación, como portador simbólico de los pecados alejados del pueblo. Echarás suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Algunos consideran Azazel como un lugar. Si se tratara de un lugar, ese lugar habría sido abandonado por un pueblo en constante movimiento. Porque recordemos que en el tiempo en Levítico 16, el pueblo está errante por el desierto. Han salido de Egipto, van camino a la tierra prometida, no pudieron entrar en ella, van a andar errantes 40 años por el desierto. Entonces, no se puede decir y aceptar y concluir que Azazel es un lugar o era un lugar, porque habría sido abandonado ese lugar por el pueblo, porque estaba en constante movimiento. Otros consideran a Azazel como una persona o un espíritu maligno. En un momentico voy a ahondar con más detalles respecto de este segundo punto. Otros consideran a Azazel como una cosa. Otros consideran a Azazel como una abstracción. Llegamos entonces al punto de aquellos que consideran a Azazel como una persona o un espíritu maligno. Las objeciones a esta teoría de que Azazel significa un espíritu maligno son de una fuerza abrumadora. Y nos lleva a nosotros a concluir que Azazel no es una persona, no es un espíritu maligno, no es el diablo, no es un demonio. Y voy a mencionar algunos, 3 o 4 objeciones para que nos ayudemos al respecto. Recuerden, el nombre Azazel no se menciona en ningún otro lugar en la Biblia, solamente en Levítico 16. Esto no podría ser así si fuera un ser tan importante como para dividir con Jehová la ofrenda por el pecado de la congregación de Israel en el gran día de la expiación. Tampoco se puede discernir ninguna etimología adecuada. La aproximación más cercana es muy forzada y es que significa el separado. Otro aspecto, hermanos, es que la noción de apaciguar, sobornar o burlarse del espíritu maligno presentándole un macho cabrío es completamente ajena al resto de las instituciones mosaicas. Nosotros no encontramos en todo el Antiguo Testamento un lugar en donde haya algo parecido. Y la cuarta objeción es que el macho cabrío se presenta y se ofrece a Jehová de igual manera que el macho cabrío que se mata. Si se mataba, su sangre era ofrecida en el altar.
Su sangre era introducida al lugar santísimo y se rociaba su sangre al frente del propiciatorio, sobre el propiciatorio y fuera del propiciatorio. Pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección, porque vamos a ver en detalle cada uno de los puntos mencionados en Levítico 16. Tomar lo que ha sido ofrecido a Dios, y dárselo a Satanás sería una impiedad inconcebible. Otros opinan que la azazel significa para remover. Bueno, no hay nada que objete esta interpretación, pero la forma de la palabra azazel apunta más a un agente que a un acto abstracto. Al-Zazel o Azazel significa alguien que elimina mediante una serie de actos. En este sentido, la palabra Azazel expresa estrictamente la función que se le atribuye al macho cabrío. Ahora, ¿cuál es la función del macho cabrío por Azazel? Bueno, recordémoslo. Levítico 16, versos 21 y 22. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es decir, ese macho cabrío era enviado cargando con todas las iniquidades de los hijos de Israel al desierto. Este macho cabrío, por Azazel o para Azazel, denota a alguien que remueve o separa. Sin embargo, un removedor de tal manera que la remoción no se efectúa con un solo acto o en un momento, sino con una serie de actos menores que tienden a y resultan en una remoción completa. Ninguna palabra podría expresar mejor el movimiento del macho cabrío ante los ojos del pueblo, mientras avanzaba, alejándose a cada paso en un símbolo visible, sus pecados cada vez más lejos de ellos, hasta que por la continua repetición del movimiento fueron llevados lejos y eliminados por completo. Por eso dice el verso 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esta interpretación, hermanos, yo puedo decirles que se basa en fundamentos sólidos, se ajusta al contexto donde quiera que aparezca la palabra Azazel, y es coherente con el resto del ceremonial del día de la expiación, y concuerda con las creencias religiosas y prácticas simbólicas de los israelitas conocidas por otros en otros lugares. Los dos machos cabríos eran la única ofrenda por el pecado del pueblo. Uno ofrecido en sacrificio simbolizaba la expiación o la cobertura hecha mediante el derramamiento de sangre. El otro macho cabrío
por Azazel, significaba o simbolizaba la completa eliminación de los pecados del pueblo que fueron arrastrados y perdidos en las profundidades del desierto, de donde no había retorno. Ese macho cabrío, como leímos hace un momento, se designaba a un hombre en particular para que lo llevara al desierto y lo dejara allá, que no pudiese encontrar el camino de regreso a la ciudad. Y allá perecía, allá moría. Recordemos unas palabras del Salmo 103, verso 12, que dice: cuanto dista el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso fue lo que hizo Dios con este macho cabrío por Azazel. Alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y como dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 19, se volverá, tendrá compasión de nosotros, someterá nuestras iniquidades y arrojará todos sus pecados a las profundidades del mar. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, con este segundo macho cabrío. El macho cabrío por Azazel. Os quiero invitar, hermanos, para la próxima lección. No voy a seguir más, porque no quiero que se me ataruguen con mucha información, sino que esta primera parte, esta introducción, ha sido con el propósito de entender o poder descubrir el significado de Azazel. ¿Cuál era su función? ¿Qué simbolizaba? Y espero que de alguna manera haya podido ser así.